diferencia de la globalización, que se relaciona con la economía y los acuerdos de libre mercado, el globalismo consiste en la unificación de las naciones, ignorando todo tipo de diferencias culturales, religiosas o morales entre los países, pues en este nuevo paraíso de fronteras borrosas, toda diferencia no es más que diversidad e inclusión. Y si a usted no le gusta el nuevo panorama, entra en la categoría de xenófobo, racista, fascista o retrógrado. Mediante una verdadera ingeniería social, de la construcción de este nuevo orden mundial se debe encargar una élite compuesta por un selecto grupo de financistas e ideólogos que son los grandes mecenas. ¿Les suena George Soros? También por delegados que trabajan en las agencias globalistas como Bachelet. Y finalmente activistas que intervienen en las calles, tribunales, universidades o escuelas fomentando la ideología del globalismo. Quizás algún profesor de su hijo, o quizás un juez que deja libres a los presos del estallido delictual, por ejemplo. En ella se promueve un nuevo ser humano, un ser humano moderno, emancipado de la tradición y de cualquier condicionamiento social ideológico que pueda determinarlo. Y estamos hablando no solo de su patria, ya difusa, sino también de su familia y su sexo. En conjunto con el globalismo encontramos dos ideologías muy populares últimamente. Ellas son el progresismo y el wokismo, que si bien tienen rasgos distintivos, caminan de la mano. El progresismo, término que en la izquierda radical es todo un oxímoron, concibe al ser humano como una página en blanco, emancipado y liberado de todos aquellos vínculos que lo condicionaban y que le permitían afirmar su identidad, quedando ahora como tabula rasa sobre la cual será posible llevar a cabo la ingeniería social. En su extraordinario libro El progresismo y la cultura de la muerte, Vanessa Kaiser describe el corte que el progresismo hace con los 9 vínculos que le permiten al ser humano afirmar la vida. La relación con Dios, el planeta, la especie, la tradición, la nación, la sociedad, la familia, la conciencia y el cuerpo. Dice la autora: si cortamos estos vínculos, el ser humano es incapaz de resistir el más nimio ataque externo. Se encuentra en un estado de emancipación radical y de subversión, es decir, sin ni un solo punto fijo sobre el cual anclar su identidad individual y sostener la propia vida. Hablamos de una existencia que ha sido reducida a la vida orgánica y se encuentra en estado de superfluidad, carente de los vínculos de pertenencia al mundo. Para el corte de estos vínculos, el progresismo se vale de diversos instrumentos, tales como el quiebre del Estado de Derecho con el fin de la igualdad ante la ley y la perspectiva de género, la legalización masiva de inmigrantes irregulares, la destrucción del mérito, la interseccionalidad, la ESI, la ley de autonomía progresiva, la Agenda 2030, el lenguaje inclusivo, la ideología de género, que todo lo invade, y muchos otros. Las nuevas generaciones están formándose como nómades, sin raíz, sin motivación para dejar un legado al mundo común, incluso sin descendencia. Mayoritariamente centrados en un eterno carpe diem, hedonistas y narcisos, provistos de una cantidad ilimitada de deseos que el poder político va transformando en derechos que debemos financiar con nuestros impuestos. El wokismo, por su parte, de la palabra wok, despertar, se refiere a las personas que supuestamente son conscientes de las desigualdades e injusticias que hay en el mundo. Si bien nació como una alerta en relación a la violencia policial en la comunidad afroamericana, rápidamente abarcó un sentido más amplio hasta ser capturado por una ideología política. Desde un punto de vista marxista, en tiempos en que con el surgimiento de la clase media, la lucha de clases entre el obrero explotado y el capitalista explotador ya no rinde frutos, el wokismo lleva la confrontación a otros ámbitos de la sociedad y se apropia políticamente y de manera exhibicionista de todos los ámbitos de la vida, incluso de los más íntimos, como toda ideología totalitaria. En este contexto surge la pugna hombre-mujer, blanco-negro, heterosexual, homosexual, delgado-gordo, nacional, inmigrante, etcétera, etcétera, proyectando un sinfín de relaciones de poder entre opresor, el fuerte, y oprimido, el débil, donde hasta un delincuente puede pasar por víctima de la sociedad en un sistema garantista.
La consecuencia fue el surgimiento de políticas identitarias y un conjunto de reglas morales asociadas a un comportamiento políticamente correcto que puede llegar a extremos delirantes, como que decirle señor a un hombre vestido de mujer sea un delito, o decir que alguien ha subido de peso sea gordofobia. Podría caer bajo el yugo de la cultura de la cancelación o verdaderas agresiones en redes sociales, como le ocurrió al científico José Gallardo cuando en un claustro pleno de la PUCB osó afirmar que no existe el cambio de sexo. Y llegamos al idiotismo. La palabra idiota, proveniente del griego, originalmente no tenía la connotación negativa que tiene hoy. Se refería a las personas privadas que no participaban en la vida pública o política. Sin embargo, es evidente su evolución y la relación con el actual significado del concepto respecto de una persona centrada en sí misma, ensimismada, sin conocimientos y sin contacto con la realidad. En el libro La generación idiota, Agustín Laje toma este concepto para describir el estado actual de nuestra sociedad. Una sociedad adolescente, pero con una adolescencia que trasciende la edad y la fisiología. Lo que caracteriza al idiota del siglo XXI es el desapego de la verdad. Para él todo lo viejo es malo y lo nuevo es bueno. Centrado aún en sí mismo, narcisista, disfruta publicitar todas sus acciones, incluso las más íntimas, buscando aceptación o likes. Sus emociones determinan la realidad, no importan las evidencias. Es abundante en derechos y escaso en deberes, hedonista, hipersexualizado. Se siente rebelde y se siente distinto. Claro que esa distinción es solo externa, pues el interior es tan uniforme como el hombre masa que va a la deriva, descrito por Ortega y Gasset. En esta sociedad adolescente, sostiene el autor, ya no encontramos autoridad parental. La familia se conforma por un grupo de amigos en que los padres no ejercen disciplina y ya no son los menores quienes aprenden de los mayores, sino al revés. Y en esta sociedad adolescente ya no existe el sentido profundo de la educación como el cultivo de la virtud, sino la exaltación del deseo mediante la deconstrucción de la niñez a través de la ideología de género. Y el adolescente además tiene una niñera, el Estado, que lo tutela y le reparte derechos de tal forma que no se salga de su estado de adolescente, porque el idiota así cree ingenuamente que se libera de las reglas. Progre, woke o generación idiota, términos que confluyen finalmente en un vacío de sentido común, en que hemos bajado nuestras defensas y hemos permitido la entrada de la cultura de la muerte, la destrucción del ser humano, su identidad y su capacidad de amarse y amar, dejándolo indefenso a virus mentales difíciles de erradicar y que solo promueven el odio y la destrucción de la familia y las tradiciones, mediante bajo el paraguas de palabras talismanes como justicia social, equidad, igualdad, derechos sociales, inclusión y otras ante las que nadie se opondría, usan sus artimañas para avanzar sus propios intereses, disfrazados de pureza, pero sumidos en una corrupción escandalosa que cada vez queda más en evidencia. Como país y como sociedad estamos en un punto de inflexión y ya es momento de atreverse a decir basta.